por estar nuevamente aquí en este martes de conversatorio. Recuerden que esta es una actividad que organiza la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño a través de esta comisión que es la encargada de educación. Yo soy la doctora Guadalupe Terán, me acompaña el doctor Claudio Cárdenas moderando esta sesión y nuestra intención es, bueno, ir compartiendo temas de interés con profesionales de Latinoamérica y de habla hispana. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría recordarles que ya estamos próximos a nuestro Congreso Latinoamericano. Este se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre en Santiago de Chile y será transmitido en modalidad virtual. Recuerden inscribirse a la página www.congresoflas.cl y bueno, ahí encontrarán toda la información. Recuerden que los afiliados a las asociaciones que forman parte de FLAS pues tendrán un precio especial en la inscripción. Y bueno, hecho este anuncio, bueno, me gustaría comenzar dándole la bienvenida a la doctora Mirna Frascarelli. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, ella es... Por la invitación. Les platico un poquito de ella. Es psicoterapeuta con un máster en psicoterapia de la salud y un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología con una gran trayectoria clínica. Ha trabajado durante 15 años en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de las Islas Baleares, donde cursó el doctorado y desarrolló una unidad de investigación translacional en neuromodulación psicobiológica. Agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy en este tema que es de gran interés, considerando que, bueno, en esta época de pandemia, el insomnio es uno de los trastornos más frecuentes y finalmente el mindfulness pues es una herramienta de vanguardia para tratarlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo a usted, doctora, y bueno, puede compartirnos por favor su pantalla y le cedo el... Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de difundir un enfoque en el que realmente creo mucho, he investigado mucho y creo que es de una gran utilidad en los trastornos del insomnio, ¿no? En los trastornos del sueño. Entonces, bueno, también para mí es una oportunidad de difundirlo y de hacer llegar a más personas una forma de trabajar con los trastornos del sueño que creo que es la más global y la que puede como unificar más los diferentes aspectos que hay en cada individuo, ¿no? Bueno, como les decía, a ver si, ¿cómo paso? Ahí está. Como decía Guadalupe, yo he trabajado en la Universidad de las Islas Baleares, en el área neurodinámica y en una investigación de la investigación básica a la translacional, es decir, generando métodos y formas de abordaje de los trastornos somáticos. Trabajábamos muchísimo con dolor crónico como un paradigma de la integración psique-soma para encontrar diferentes formas de modular psicobiológicamente el síntoma y también con trastornos del sueño, ¿no? Por eso he desarrollado investigaciones y uno de los aspectos que se trabajó en la unidad fue a través de mindfulness y por eso me interesó mucho esa integración, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es un poco los antecedentes y la constitución del enfoque mindfulness como un pantallazo general para dar una idea, las relaciones con el sistema nervioso central y la red psiconeuroinmunoendocrina, las relaciones con el estrés y las repercusiones del estrés, y algunas investigaciones sobre mindfulness y trastornos de sueño, ¿no? Como para dar un pantallazo general, y mientras voy desarrollando estos diferentes puntos, iremos citando o viendo algunas historias clínicas o algunas referencias a diferentes enfoques en pacientes en la clínica misma. Así que bueno, si están de acuerdo, damos comienzo, ¿no?
Bueno, mindfulness, supongo que muchos de los que trabajan en este territorio, digamos, del insomnio, es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación, ¿no? Los antecedentes en terapias cognitivo-conductuales fueron la de primer generación, que era el enfoque pavloviano, estímulo-respuesta. Entonces, de alguna forma, el insomnio en este sentido trabajaba por un esquema básico de modificar la conducta del sueño, ¿no? Después teníamos el enfoque skinneriano, donde había la consideración de un circuito de condicionamiento operante, o sea, el insomnio era más bien tratado, el insomnio primario, ¿no? Como un condicionamiento que había que modificar a través de transformar la conducta. Luego, en las terapias de segunda generación, se incluye la valoración cognitiva del estímulo, o sea, ya no importaba tanto el valor aversivo del estímulo, sino qué valoración se hacía del mismo. Por ejemplo, si había un trastorno de insomnio por un ruido exterior, no era tanto la magnitud del ruido exterior, sino cómo la persona podía valorar ese ruido y con la actitud cognitiva, con el pensamiento, cómo podía asimilarlo o generar una potenciación de ese estímulo exterior, ¿no? Luego aparece mindfulness como terapia cognitivo-conductual de tercera generación, porque engloba todos estos aspectos que anteriormente vimos y además integra los aspectos emocionales. La MBSR, o sea, reducción de estrés basada en mindfulness, es como la sigla que engloba todas las diferentes modalidades del enfoque mindfulness en el tratamiento de las diferentes patologías. O sea, el tratamiento de la ansiedad, de la depresión, de la preocupación, ¿no? Es una terapia de enfoque cognitivo-conductual porque trabaja mucho lo que es la atención, o sea, focalizar la atención de una cierta manera y en una cierta modalidad, ¿no? También incluye las emociones y la modulación psicoemocional. Otro de los aspectos importantes es que recupera el locus de control interno. Como sabemos en los pacientes con trastornos de insomnio, muchas de las, digamos, maneras que suelen confiar en la recuperación es a través de los fármacos, ¿no? Entonces, esto gradualmente empieza a hacer que el paciente deposite su confianza en algo externo a sí mismo. Cuando el paciente deposita la confianza en algo externo a sí mismo, construye un locus de control, digamos, secundario, o sea, pierde la confianza en sus propios recursos, lo cual va deteriorando su capacidad de encontrar herramientas para ir resolviendo lo que le está pasando y la sintomatología que lo aqueja, ¿no? Otro de los aspectos psicológicos importantes en los que trabaja mindfulness es el desarrollo de un appraisal adecuado, o sea, de un tono un tono emocional adecuado en el paciente a través de desidentificarse con el síntoma como algo difícil de solucionar y que le genera efectos secundarios como la ansiedad, la preocupación extrema, la rumiación mental, ¿no? Otro de los puntos que trabaja es la regulación de los estados de hiperactivación mental y emocional, ¿no? Cuando hablamos de desidentificación, de appraisal, de locus de control, todo eso son diferentes herramientas, diferentes elementos que van gradualmente desestabilizándose a medida que avanza el trastorno de insomnio, ¿no? Junto con ellos, la hiperactivación mental y emocional genera una hiperactivación psicofisiológica que es lo que se intenta reducir cuando se
receta medicación, muchas veces cuando también se indica hacer acupuntura o cualquier otro recurso terapéutico que baje, digamos, la activación del sistema nervioso central. Mindfulness deriva de la palabra sati, que en el lenguaje pali significa estar presente o recordar estar presente. Se origina en las prácticas meditativas de los monjes budistas y tiene conexión con muchas prácticas orientales de meditación y yoga. Se desarrolló alrededor de 1975 por Jon Kabat-Zinn, que es médico en la unidad clínica de la Universidad de Massachusetts, quien lo reformula para el mundo occidental y la clínica con pacientes crónicos. Él crea el sistema MBSR, que es reducción de estrés basado en mindfulness, de 8 semanas, y a partir de allí comienza su expansión en diferentes ámbitos. Primero en ámbitos médicos, clínicos, luego en ámbitos docentes, ¿no? Y se va expandiendo cada vez más, ahora el mundo empresarial, ¿no? El mundo, digamos, de todo aquel que pueda verse sujeto a estrés. En mindfulness hay una convergencia, ¿no?, donde se sintetizan la meditación, como dijimos, la psicología, la psiconeuroinmunoendocrinología, las neurociencias, la espiritualidad científica y la regulación emocional. Es a partir de la unión de estos elementos que se vuelve una herramienta óptima para optimizar la fisiología humana y rehabilitar los trastornos del sueño. Aquí tenemos a algunos de los neurocientíficos y monjes budistas que han participado en que el enfoque mindfulness se expanda en diferentes ámbitos de la vida de todos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro donde se puede ver cómo en 1992 y en el año 2000 las publicaciones sobre investigaciones científicas en mindfulness eran mínimas y cómo ya en el 2010-2012 se había potenciado exponencialmente, ¿no? Esto habla de cómo realmente el descubrimiento de esta herramienta ha sido reconocido y validado científicamente y se está trabajando en ello para, digamos, para confirmar esa validación que a nivel, digamos, del mundo oriental ya estaba dada, pero que en el mundo occidental todavía no era así. Aquí podemos ver algunas de las investigaciones que se han realizado, las primeras investigaciones en 1995, 1993, ¿no?, donde ya se trabajaba exitosamente con trastornos como la ansiedad, el dolor, la fibromialgia, la hipertensión, ¿no?, con índices muy elevados de mejoría. Yo puse esto solamente como para hacer como un pantallazo general de las diferentes sintomatologías que se han investigado y que se han abordado y mostrar su utilidad en otros aspectos de la salud también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es mindfulness? ¿Cómo se define mindfulness? Podríamos definirlo de varias maneras. Por ejemplo, ser capaz de mantener la atención en un objeto por tiempo indeterminado. Fue una definición realizada por Davidson en 2007. Mantener viva la conciencia en la realidad del presente. Mantener la atención centrada en el presente inmediato a través de una actitud de curiosidad, aceptación y apertura. Prestar atención de forma consciente sin juzgar momento a momento con desapego y confianza. Esa es la definición de Jon Kabat-Zinn, su fundador. Otra
Siegel, un neurocientífico también investigador en mindfulness, curiosidad, apertura, aceptación y amor. Como ustedes ven, la definición de mindfulness conlleva en sí mismo aspectos relacionados con una actitud mental y un estado emocional particular. En esa actitud mental y estado emocional particular podríamos destacar algunos, digamos, pilares, ¿no?, que van a representar cada uno de ellos un marco atencional específico, un marco emocional específico y una modalidad de estar mentalmente situado frente al mundo externo, ¿no? Uno de ellos es salir del piloto automático. Ustedes saben que, y lo reconocerán cada uno en su vida, que muchas veces funcionamos en piloto automático y no somos conscientes de muchas de las acciones que nuestro cuerpo desarrolla porque estamos automatizados. Muchos de los pacientes relatan que salen de su casa y cuando llegan a su coche recién allí se dan cuenta que no llevaban la llave, y eso es porque salen de su casa en sistema piloto automático, ¿no? Otro de las maneras atencionales que mindfulness promueve es la activación del yo observador, o sea, ser capaces de observarnos a nosotros mismos, de podernos mirar como un observador externo y percibir nuestro ser, nuestra vida, nuestra individualidad, como si nos estuviéramos observando a través de una metacognición de nosotros mismos. Otro aspecto de mindfulness es el desarrollo de la presencia plena. Cuando hablamos de aquí y ahora, estamos hablando de estar en presencia plena, sintiendo, vivenciando plenamente nuestro ser en este momento, sin esa tan, digamos, frecuente actitud de estar rumiando cosas del pasado o rumiando mentalmente preocupaciones acerca del futuro que nos quitan del momento presente y muchas veces nos llenan de preocupaciones o de nostalgias de cosas que no están en nuestra vida ahora, ¿no? El quinto punto es activar la mente de principiante. La mente de principiante es la mente que investiga y se sorprende frente a lo nuevo, que tiene la capacidad de observar la realidad tal cual es, y no a través de juicios valorativos que muchas veces impiden ver lo real, porque lo ven a través del filtro de los juicios. El sexto punto es la no reactividad, o sea, frente a los estímulos externos, tener la posibilidad de dar un minuto de reflexión, un minuto de consideración acerca del estímulo, no reaccionar y elaborar una respuesta. O sea, en esta está la diferencia entre lo que es reacción y respuesta. La reacción es parte del piloto automático, es un automatismo. La respuesta es parte de ese yo observador que activa la metacognición y la presencia plena. El séptimo punto sería la mente compasiva, una mente en la que se integra un estado emocional. Emociones que se relacionan con un estado cercano al amoroso, ¿no? Como podríamos llamarlo donde está la confianza, donde está la empatía, donde hay sentimientos positivos. ¿Continuamos? Adelante, doctora, cómo no, seguro. Bueno, yo voy, como no tengo feedback. Es que estamos todos silenciados para luego hacerle las preguntas, pero estamos aquí. En el momento en que no ocurra, le escribimos por otro medio. Bueno, muy bien. Vale. Entonces, estos pilares mindfulness, como les decía anteriormente, en sí mismos
constituyen un sistema de afrontamiento que determinan respuestas resilientes a los estímulos, mayor flexibilidad, mayor adaptación biológica, menor grado de reactividad e impulsividad. Generalmente los sistemas de afrontamiento de una persona se desarrollan a través de la vida y también son adquiridos e integrados automáticamente. Entonces, cuando trabajamos en la integración de mindfulness en nuestra vida, trabajamos en la construcción de un sistema de afrontamiento, digamos, que es óptimo para el lidiar con los estímulos de nuestra realidad y con los estímulos de nuestra realidad externa y de nuestro interior también, ¿no? No solo con lo que viene de afuera, también con lo que viene de adentro, que son los pensamientos, las emociones, los juicios, elementos que son propios. Esto un poco era lo que le comentaba. A través de este sistema de afrontamiento, mindfulness, se pueden desactivar muchos automatismos que se construyen a través de las memorias que vamos acumulando y desarrollar un procesamiento del sistema nervioso central, donde las respuestas son acordes al estímulo que nos activa en el momento presente, desactivando esas memorias ancestrales que muchas veces generan reacciones que no son adecuadas para el momento presente, ¿no? Yo siempre relato pequeñas anécdotas de esto, ¿no? Me acuerdo una señora que iba con su cartera y un chico pasó al lado y con su mochila la rozó y ella saltó muy enojada diciendo: estoy cansada de que no me vean, de que nunca me tengan en cuenta, de que pasen por al lado mío y me ignoren. O sea, ese estímulo y esa reacción de ella no tenía que ver solamente con el momento presente y el chico que la rozó. Seguramente tenía que ver con su historia personal y un montón de otros traumatismos que ella había acumulado en su memoria, ¿verdad? Entonces, si ella hubiera estado trabajando en mindfulness, seguramente hubiera podido distinguir entre el momento presente, ¿no?, y todo lo que ella de alguna manera se le había activado de sus memorias inscritas, ¿no? Entonces, muchos de los trastornos del sueño se relacionan con que esos automatismos siguen activos en nuestra mente, en nuestras emociones, y no se logran inhibir o desactivar. Por eso lo que decíamos, de que el trabajo con mindfulness en los trastornos del sueño desactiva esos automatismos y todas esas memorias corticales, límbicas, musculares, van perdiendo fuerza. Al menos, si no se borran, sí pierden fuerza y se vuelven más manejables. Por ejemplo, en la red tálamo-cortical, la ansiedad y la preocupación, vemos cómo en el cerebro se codifican rasgos de ansiedad y de preocupación que es muy difícil que se desactiven a la hora de conciliar el sueño. La mayor parte de los pacientes no son conscientes de que cuando intentan conciliar el sueño, les es difícil porque vuelven pensamientos y consideraciones sobre las preocupaciones que son más fuertes que la capacidad de ellos de frenarlos y de inhibirlos para poder conciliar el sueño, ¿no? Entonces, esta activación neurofisiológica forma un círculo vicioso donde lo mental o lo cognitivo sobreactiva lo emocional, y todo esto en un nivel preconsciente, ¿no?, que es muy difícil de regular y de desactivar.
Aquí vemos un cuadro donde tenemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, con las diferentes áreas de activación o desactivación según se esté en modalidad de estrés o en modalidad, digamos, no tensionada, ¿no? Lo que vemos es cómo se van, digamos, modificando las diferentes activaciones y que un sistema nervioso parasimpático, o sea, en condiciones normales, mantiene el organismo en situación calma. En cambio, el sistema nervioso activado, que se activa muy fácilmente y muchas veces solo por el hecho de rumiar preocupaciones mentales durante la noche. Yo trabajaba en una clínica de estrés y teníamos un sistema de valoración de la tensión muscular, la tensión abdominal, la temperatura de la piel, y le hacíamos atravesar al paciente varias instancias, midiéndole esos parámetros, y en esas diferentes instancias, por ejemplo, le hacíamos recordar cosas, ¿no? Recordar un episodio donde había estado preocupado, recordar un episodio donde se había sentido feliz. Y los parámetros que resultaban de las diferentes, digamos, etapas del estudio, eran increíble cómo se veía la diferencia entre lo que es una simple activación mental por una preocupación y el hecho de tener imágenes mentales de calma, de tranquilidad y de distensión, ¿no? Por eso esa sensibilidad de nuestro sistema nervioso a la activación mental, a la preocupación y a las emociones, solo creo que en este momento se está tomando verdadera dimensión de la importancia y de las repercusiones que tiene a nivel de la salud, ¿no? Otro de los factores que se consideran en el estrés crónico y en la hiperactivación es las diferentes, digamos, sistemas hormonales que trabajan en los dos, digamos, en el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Por ejemplo, las hormonas ergotróficas paralizan el sistema de reparación celular y preparan al organismo para el peligro, ¿no? O sea, son las hormonas que se activan cuando se está en situación de estrés, donde la sangre circula más rápido, las pupilas se dilatan, el corazón late acelerado y surgen todas las hormonas ergotróficas que preparan para enfrentar el peligro, pero que neutralizan a las trofotróficas, que son las de reparación biológica. Entonces, en este simple ejemplo de la dinámica de los circuitos hormonales que están presentes en el estrés, ya vemos cómo se activa un circuito de deterioro biológico, deterioro psicobiológico. Y todo esto transitando en nuestro interior cuando hay trastornos del sueño y no podemos reparar nuestra biología porque estamos sobreactivados y en un tono tenso debido al estrés. A su vez, si pensamos en la psiconeuroinmunoendocrinología, nuestro sistema nervioso central está en relación y en comunicación con el sistema endocrino y el sistema inmune. Cada uno de los sistemas tiene emisores y receptores para el otro, y tienen un lenguaje global y común que les permite comunicarse. Es bien sabido, porque se han hecho muchísimas investigaciones en estudiantes, de cuando los estudiantes se enfrentan a exámenes y tienen mayor nivel de estrés, tienen desajustes en su sistema inmune y se enferman, en su sistema endocrino y tienen trastornos hormonales las chicas. O sea, hay un lenguaje común
entre todos estos sistemas una comunicación que genera una desestabilización global. Ahora estamos de alguna manera viendo diferentes pantallazos de todo lo que es nuestro funcionamiento y de todos los diferentes aspectos que se relacionan cuando hay trastornos del sueño y cuando se produce una desestabilización, una desregulación de nuestra modulación psicobiológica. Es decir, cómo tenemos diferentes elementos activos que tenemos que modularlos para que funcionen bien. Por ejemplo, para poder dormir bien, que es algo que fisiológicamente tiene que darse de forma totalmente natural. ¿Qué está pasando cuando no está dado naturalmente y se altera? Algo está pasando en alguno de todos estos mecanismos que forman parte de nuestro sistema, que no logramos modularlos natural y psicobiológicamente, y necesitamos una intervención del mundo externo, ¿no? Pero lo que a mí me importa mostrar es la complejidad de esta modulación que tenemos que hacer con nuestro organismo, ¿no? En lo que están el cerebro, las hormonas, la regulación del estrés, las estrategias de afrontamiento, ¿no? Por eso voy dando pantallazos de los diferentes aspectos complejos que forman parte de este sistema de modulación y de la importancia de encontrar una herramienta capaz de estimularnos a lograrla adecuadamente y naturalmente, ¿no? Otro de los complejos factores a los que tenemos que aprender a lidiar es nuestra filogénesis en la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es triuno y tenemos 3 diferentes estructuras: la reptiliana, la límbica y el neocórtex. Cada una de estas estructuras tiene su modalidad de acción y su sistema particular. Por ejemplo, el sistema reptiliano es el cerebro instintivo de supervivencia basado en la acción, donde todos los que son reacciones de territorialidad, de apropiación, están vinculadas a esa área más primitiva del cerebro, ¿no? Luego tenemos el cerebro límbico, que está más vinculado al emocional, y luego el neocórtex, que es la parte más reciente en nuestra evolución, que es el cerebro racional. Ahora, ¿qué ocurre? Estas 3 diferentes formaciones no tienen suficiente interacción entre sí como para regularse de una manera natural y efectiva siempre, ¿no? ¿Hola? Es el cerebro racional. Ahora, ¿qué ocurre? Se activó un micrófono, un segundito. Bueno. Ya está. Continúe, doctora, disculpe usted. Bueno, entonces, esto que lo llevamos dentro y no somos ni conscientes de que lo tenemos, muchas veces está actuando en forma permanente, y si no tomamos contacto con este funcionamiento, podemos realmente actuar de una manera totalmente instintiva y digamos, compulsiva, sin el filtro de nuestra racionalidad que nos haga discriminar si es correcto o no es correcto, si está ajustado a lo actual o no está ajustado a nuestro presente, ¿no? Simplemente actuamos por impulso, defendiendo nuestra territorialidad o nuestra alimentación, sin una adecuación a nuestra capacidad de razonar y pensar. Esto pasó mucho ahora con la pandemia. Yo estaba en España y recuerdo que las personas salían aceleradísimas a consumir un montón de nutrientes por el temor a que pasara algo inesperado. O sea, se había activado mucho el cerebro reptiliano, ¿no?
pero no había una consideración de la realidad, porque en la realidad no había restricción alimentaria ninguna, ¿no? Bueno, otro de los factores importantes en la en los trastornos del sueño es la inadecuación del locus de control. El locus de control es, digamos, aquello que define que un individuo es capaz de hacerse cargo de su propia regulación, ¿no? Generalmente se divide en 3 grupos. El locus de control interno, que es yo puedo hacerme cargo, yo voy a ver cómo me hago cargo de esto que me está pasando. El locus de control externo, que es que se haga cargo otro porque para mí no es posible. Y un locus de control que se llama de intermediación, que es cuando buscamos a una persona que nos ayude a recuperar el locus de control interno, ¿no? En los trastornos del sueño, generalmente los pacientes poco a poco van perdiendo la sensación de ser capaces de ellos mismos hacerse cargo de recuperar un sueño adecuado. Buscan generalmente medicación, o sea, van perdiendo la confianza en sí mismos y van depositando esa confianza en algo externo a sí mismo. Eso conlleva lo que se dice digamos, traumatismo, que es la indefensión aprendida. Van aprendiendo poco a poco a que no son capaces de recuperar su salud onírica, su sueño normal, ellos mismos. Eso gradualmente es como un deterioro de esa capacidad de autorrecuperación, ¿no? Además, se suma que atienden al síntoma y no a la situación global en la que emerge el síntoma, o tienen muchas expectativas acerca de los efectos de la medicación y eso genera algo así como efectos placebo o adictivos que luego complican mucho más el desprenderse de la medicación. Y es en este sentido que mindfulness de alguna manera logra sanar estas complicaciones, ¿no? Es decir, sitúa al paciente en un locus de control interno que favorece la regulación psicobiológica. O sea, el paciente aprende un sistema de atención y de meditación que le va a devolver la regulación psicofisiológica. Es complicado, ¿no? Tenemos muchos aspectos a regular y la pregunta es, ¿cuán complejo es regular todo eso? ¿No? Es regular nuestro sistema reptiliano, límbico, las memorias inscriptas, nuestra tendencia a la reactividad, los factores de estrés. Hay mucho para regular, ¿no? Para lograr esa modulación psicobiológica. Pero, como dice Antonio Damasio, la atención es sincronización, con un logro que es el de la atención sincronizada, se logra integrar toda la actividad que pasa por nuestra mente y por nuestro cerebro, y por lo tanto, regular nuestra psicofisiología. Entonces, este grado de atención vigilada con los pilares que hablamos de mindfulness, podríamos decir que genera a través de la activación del neocórtex prefrontal un proceso mental modulador de nuestra psicofisiología. Okay. A ver, no pasa. No logro que avance. La lámina, doctora. Sí, no logro.
No, le doy el clic pero no avanza, a ver si... A ver, A ver si avanza. No sé por qué no avanza, se me trancó la... si quiere, deme acceso a ver si yo puedo entrar en su computador vía Sí. remota y le puedo ayudar. Eso es Claudio Cárdenas. A ver, si me autoriza, de repente yo puedo Sí, ayudarla. estoy intentando, pero ¿sabes qué? ¿Se colgó? Se colgó el... Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quiere, como tenemos varias preguntas, doctora, voy a poner mi cámara en actividad. Como tenemos varias preguntas, doctora, ¿qué le parece si eh, cierro un momentico el compartir de pantalla? ¿Ok? Ajá, Y de repente sí, vamos haciendo un par de preguntas mientras intentamos resolver. muy bien. Entonces voy a cerrar el compartir pantalla Se y, me... Se... Sí, sí, porque se quedó colgada. ok, No sé muy por bien, qué. no se preocupe. Vamos a, eh, voy a retirarle exacto, ya le quité. Si quieren, vamos a hablar de un par de preguntas. Voy a conectar a la doctora Guadalupe. Doctora Guadalupe, le estoy solicitando para comenzar video. Y Sí, bueno, estoy perfecto. perfecto, tenemos aquí algunas preguntas. Si tú quieres, léelas del chat de Guadalupe mientras yo reviso las de Facebook, ¿te parece? Me parece. Ok, y ahorita cuando terminemos las preguntas, si quiere intentamos nuevamente reconectar, doctora, a ver si de repente fue un problema del compartir pantalla, ¿vale? Muy bien, gracias por la ayuda. Vale, seguro. Bueno, pues por acá Fernanda Farfán dice, muy agradecida por tu charla, doctora. ¿Podría hablarnos sobre las distintas técnicas que incluye el mindfulness? No me queda claro si tanto la meditación trascendental como el monitoreo abierto y la técnica de bondad, compasión amorosa son todas técnicas, es decir, con evidencia científica para insomnio. Mm. Eh, Bueno, mindfulness tiene sus técnicas específicas y la meditación trascendental es, digamos, otro sistema de meditación, ¿no? En mindfulness trabajamos principalmente ¿m? que una es el trabajar con imágenes, otra es trabajar con la atención y otra es trabajar con palabras, ¿no? Es decir, son diferentes modalidades de lograr como un trabajo con la atención mental que nos conduzca a ese estado que queremos lograr de calma mental, armonía emocional e integración, digamos, de esos dos aspectos. Sistemas de meditación hay muchos. Uno de los aspectos que diferencia a mindfulness es que es una forma muy clara y muy guiada de realizar el trabajo de la meditación, donde la persona sabe cómo hacerlo, tiene la guía de cómo hacerlo y sabe, digamos, como la meta hacia la cual va y tiene la validación de un guía, ¿no?, de mindfulness para ir pudiendo marcarle los diferentes pasos y cómo guiarse en ese camino. Porque muchas veces pasa que las personas, por ejemplo, dicen, no, yo hace años que medito, pero luego vienen a un taller de mindfulness y uno se da cuenta que sí, hará años que medita, pero realmente no ha tenido la guía para poder acercarse a una meditación que le resulte efectiva en la modulación psicobiológica, que es lo que queremos lograr nosotros, ¿no? Entonces, creo que a través de mindfulness hay una confianza en que la meta, el logro se obtiene. ¿Mm? Hay un protocolo de 8 semanas
que es el básico, donde eso, digamos, está claro que hasta allí se puede ver claro el camino. Después cada uno, si quiere seguirlo, sigue avanzando, ¿no? Pero para mí la diferencia grande es esa, en la claridad del camino a seguir. Muchas gracias. Por acá en el Facebook hay algunos comentarios. Gabriela Rodríguez dice hola desde Brasil. Luz María Correa dice hola desde Colombia. Samir Cáceres dice saludos desde Colombia. Juanita Hansen dice, ¿se puede entender entonces que uno de los objetivos de la intervención con mindfulness es que la persona logre afrontar de manera autónoma e independiente, por medio de recursos internos fortalecidos, los retos que vaya a tener ante eventos estresores y problemas de sueño? Sí, exactamente, claro. Sí. El trabajo con mindfulness proporciona eso, como tener un sistema de afrontamiento eficaz, flexible y basado en el presente, de respuesta y no de reacción frente a los estímulos, tanto externos como internos. Exactamente. Ese es el logro de mindfulness y lo que llamamos de la capacidad de construir una modulación psicobiológica. De acuerdo. Gracias. Alejandra Juliano dice buenas tardes desde Argentina. Juan Ruiz dice saludos doctora. Claudio Gustavo saluda desde Argentina. Luz Marina Correa dice buenas tardes. Anis López también saluda. Horacio Balam dice saludos desde México. ¿Mindfulness trabajaría más con la respuesta fisiológica o con la respuesta cognitiva? Mindfulness trabaja todo, porque trabaja la respuesta cognitiva, la respuesta sensorial, la respuesta emocional, y a través de eso logra la modulación psicofisiológica. O sea, abarca todos los territorios. Por eso decimos que es como el instrumento para afinar nuestro ser, ¿no? Pero nuestro ser no solo como individuo, sino como biología integrada a un individuo, ¿no? Uh-huh. En un mundo que nos rodea, ¿no? De estímulos, de vínculos, y como suelo repetir siempre, ¿no? No solo existen los estímulos externos, también están los internos. Claro. Doctora, no sé si tienes más preguntas, Guadalupe. ¿Quiere intentar nuevamente conectarse a ver con su presentación? A ver si tengo la pantalla bloqueada y tendría que reiniciar o traer el otro ordenador, no sé. Exacto. Cómo se... Bueno, la verdad es que también no sé qué tanto le restaba por culminar, ¿no? Si no tiene, lo hace, digamos, a capela. Y sí, lo hago a capela y luego, porque me interesaba desarrollar ahora los 3 niveles de trabajo en mindfulness, ¿no? Uno que es el trabajo con la mente, ¿no? Que es el desarrollo de la capacidad de entrar en calma mental, ¿no? Otro es el trabajo con las emociones y otro es la integración de los dos campos, ¿no? Entonces, me interesaba desarrollar ese aspecto, porque los 3 aspectos tienen que ver con el tratamiento de los trastornos de sueño, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien, qué pena esto, ¿no? Que se haya, bueno. No se preocupe, igualito bueno, usted lo puede explicar muy bien. Digamos lo siguiente, que mindfulness nos enseña a enfrentar la adversidad con calma, así que la enfrentaremos con calma. Muy bien. Bueno, sabemos muy bien que nuestra mente trabaja muchas veces de forma independiente, o sea, se activan en nosotros pensamientos, recuerdos, preocupaciones, y que la mayoría de las personas se deja llevar por esa corriente
de pensamientos o de trabajo mental, que a veces podríamos decir que es como una barca lanzada al agua sin un timonel, ¿no? Sin alguien que lleve el timón, ¿no? Entonces, el trabajo de atención que propone Mindfulness es de alguna manera desarrollar esa metacognición que nos permita observar qué hace nuestra mente. Sí. Poder dirigir nuestros pensamientos y nuestros contenidos mentales. ¿No? La mayor parte de las personas cuando empieza Mindfulness tiene lo que llamamos mente de mono. ¿Por qué se le llama mente de mono? Porque salta de un lado para el otro, ¿no? Recuerda, me olvidé de dejar no sé qué aquí, tengo que llamar a fulanita y no lo llamé, pero si yo tenía que pasar por la tintorería. Todos pensamientos sueltos y no coordinados que están ocupando nuestra pantalla mental en forma permanente, ¿no? Sí. Eso es parte de un sistema, vamos a decir, de funcionamiento no integrado y que tiende a la rumiación mental, la hiperactivación, la preocupación excesiva, el centrarse en los temores del futuro o el centrarse en los recuerdos del pasado. Podríamos decir que es lo casi normal, es un funcionamiento disfuncional de nuestra mente. Claro. Lo que pasa es que el cerebro, por lo que entiendo, se hace muy eficiente a veces trabajando así de manera desordenada. Es decir, tiene tanto tiempo trabajando así que funciona así. Y como que se hace muy, digamos, entre comillas, eficiente funcionando de manera desordenada. Lo que pasa es que obviamente va a ir en consecuencia de restarle calidad a otras cosas, como por ejemplo, cuando tú quieres poner, quizás disminuir la vigilancia excesiva y la sobrepreocupación al momento de dormir, como él es tan eficiente acomodando tu desorden, no puede. No sé si es algo sería de esa manera. Claro, exactamente, porque funcionar así lo lleva a una sobreactivación, ¿no? Impide la calma mental y el situarse en la actividad del momento. Está en 5 cosas a la vez, de las cuales una es la del momento y el resto son recuerdos de lo que tiene o debe hacer dentro de 1, 2, 5 o 10 días. O sea, si bien funciona bien, hay un alto grado de trabajo y bajo grado de, digamos, de centrarse en la tarea del presente, ¿no? Esto genera una sobreactivación y es lo que interfiere a la hora de, creo que se me compartir pantalla. Ok. Bueno, estoy viendo su pantalla, doctora. Creo que lo que ocurrió milagrosamente se solucionó. Sí, puede ser que se había quedado colgada. A ver, de todas maneras, podemos intentar. Yo puedo hacerle un par de preguntas mientras resolvemos, porque de hecho preguntan aquí, con el mindfulness se logra aumentar el nivel de conciencia y de esa manera caer en cuenta sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos que mecánicamente hacemos. Y yo quería hacer un comentario referente a esto. Y lo siguiente, ¿podría hablarnos de la red de modo, pregunta Fernanda Farfán, ¿podría hablarnos de la red de modo predeterminada o default mode network acerca de cómo el mindfulness actuaría sobre esta red? ¿Conoce el término que comenta aquí la doctora Fernanda Farfán de la red de modo predeterminada? No, no lo conozco en esos términos. A ver si lo puede decir en otros términos. Ok, vamos a esperar que entonces nos responda en el chat. Ahora, aquí yo voy a hablar, yo soy neurólogo y para mí todo esto del mindfulness, la verdad es que no es algo que uno estudia directamente en la carrera desde el punto de vista neurobiologicista y todo esto, ¿no? Y yo me adentré en conocer un poquito de esto cuando comencé a trabajar con sueño. La cuestión es que yo quería preguntarle si existe alguna relación entre el mindfulness y el por qué, sabe que epidemiológicamente de causa no del todo conocida,
no se sabe exactamente por qué, se tienen muchas teorías, pero no certezas, por qué la mujer sufre 2 veces más insomnio que el hombre. Y si el mindfulness de una u otra manera tiene un efecto distinto dependiendo del género, siendo, por supuesto, objetivos desde el punto de vista, ¿sabes?, lo más neurobiológico posible. No, en la unidad, y no tengo referencia de trabajos que estén basados en la diferencia de género. ¿Okay? No. ¿Se No, considera que es igual de efectivo en ambos casos? Me imagino que sobre todo en el insomnio psicofisiológico, que es el que tiene más distorsiones cognitivas, ¿no? Claro, lo que sí podríamos hipotetizar es que realmente el funcionamiento mental del hombre suele ser un poco diferente al de la mujer, ¿no? O sea, sabemos que la mujer tiene digamos, un procesamiento, podríamos decir, más lábil, o sea, que está en más cosas a la vez más frecuentemente, ¿no? Entonces, tal vez los trastornos de insomnio con más frecuencia en las mujeres tenga relación con eso, con un procesamiento mental más lábil y por lo tanto mayor dificultad en calmar la mente, como decía, en esta primera fase de trabajo en mindfulness y en la metacognición, que es el desarrollo de la posibilidad de autocalmar el trabajo de la mente, ¿no? Ok. Bueno, si quiere aprovechamos que está hablando de la metacognición y retomamos ya su presentación que está aquí en pantalla. Sí, perfecto. Bueno, hablábamos entonces de la metacognición y de los 9 escalones entre fases. La primera fase es la mental, que es calmar la mente, salir de esa mente errante y desarrollar una autoobservación consciente con aceptación para aprender cómo trabaja nuestra mente, cuáles son sus procesos y aprender a guiar nuestra mente, que eso sería como el primer eslabón de lo que se propone mindfulness, ¿no? El segundo es la autopercepción consciente, o sea, el primero sería la metacognición, luego la autopercepción consciente, ¿no?, que incluye las emociones y la activación sensorial. En esta fase se invita, digamos, a nuestra mente a lograr un tono emocional, un arousal adecuado, sin ansiedad y sin laxitud, controlando la preocupación y podríamos decir controlando el aburrimiento, porque muchas veces surgen estos dos polos. Los pacientes, cuando simplemente tienen que estar tranquilos consigo mismos y en paz mental, empiezan a aburrirse o empiezan a ponerse ansiosos o les viene una inquietud sensorial, y todo eso son síntomas de una falta de autorregulación, ¿no? Esa incapacidad para estar calmos, tranquilos y en equilibrio con uno mismo, que en la mayoría de las personas que no practican meditación y no tienen un entrenamiento mindfulness, no es tan fácil de lograr, ¿no? Ustedes seguramente conocerán personas que cuando tienen tiempo libre no saben qué hacer, ¿no?, y que los fines de semana andan desesperados buscando 1000 actividades porque estar tranquilos, disfrutando en paz, es algo que les resulta muy difícil. Y esa, digamos, modalidad, tranquilidad, calma y paz, es modulación psicobiológica, es no estrés, ¿no? La tercera fase es la regulación de las emociones. En el mundo oriental se habla de encontrar cada uno su propia morada celestial, pero cuando se refieren a moradas celestiales, se refieren a encontrar la conexión con las emociones protectoras que hay adentro de nosotros mismos. Ese refugio interior, que es un estado emocional positivo que neutralice la tensión y el estrés, y que regule funciones biológicas,
Sabemos, por ejemplo, que tanto la serotonina como la oxitocina son hormonas vinculadas a las emociones positivas, a la confianza, que por otro lado son reguladores de nuestra biología, ¿no? Entonces, el activar estas emociones protectoras en nuestro interior cuando estamos con la mente en calma es activar funciones protectoras de nuestro sistema. Entonces, son todas, digamos, diferentes aspectos biológicos que se activan cuando tenemos la mente en calma y dirigida y logramos entrar en este estado, digamos, de sensación interna positiva, ¿no? La última fase entonces es la integración de estos diferentes componentes, ¿no? Que es la mente en calma, el equilibrio emocional, poder mantener una continuidad firme en este estado, poder disfrutarlo y poder tomar conciencia de nuestra biología, digamos, de nuestra fisiología. Lograr esto es de alguna manera lograr la rehabilitación fisiológica del dormir. Es lograr un estado interior que posibilita la conciliación del sueño y lo restablece de forma, digamos, adecuada, ¿no? Podríamos citar muchas investigaciones que se han realizado donde, por ejemplo, la ansiedad y el descenso de la ansiedad a través de mindfulness repercute positivamente en todo lo referido a la conciliación del sueño, ¿no? Incluso Kabat-Zinn, Müller, ¿no? A través de sus diferentes programas de reducción de estrés, comprobaron que los síntomas de ansiedad disminuyen y al disminuir los síntomas de ansiedad también se recupera la capacidad, digamos, de restablecer el sueño, ¿no? Brown, Ryan, en 2003, ¿no? Encontraron que el mindfulness está asociado con los bajos niveles de ansiedad y mejora en las dificultades del sueño. También se han hecho investigaciones donde el mindfulness regula el estrés y al regular el estrés repercute positivamente en los trastornos del sueño, ¿no? Lo vemos aquí en varias investigaciones. Otras investigaciones que vinculan los procesos cognitivos, como hablábamos anteriormente, con el sueño y mindfulness. De Yo mostró cómo en la intervención con la reducción de estrés basada en mindfulness disminuye los procesos cognitivos como la preocupación, la rumiación, ¿no? Y significativamente al disminuir estos procesos cognitivos patológicos, ¿no? Las alteraciones en la calidad del sueño también disminuyen, ¿no? Esta mente en calma, ¿no? Que no tiene la hipervigilancia, la rumiación, es la mente, digamos, que posibilita restablecer con más facilidad la naturaleza del dormir, ¿no? Otro de los aspectos importantes vincula mindfulness a depresión y sueño. La pérdida de la calidad de sueño se ha relacionado con la depresión en muchos estudios y el trabajo en mindfulness ha de alguna manera restablecido un estado emocional más positivo, ¿no? Que mejora en los estudios, ¿no? La calidad del sueño. También en cáncer se ha visto que repercute en la calidad del sueño el trabajo con mindfulness. Y en estudiantes universitarios es bastante conocido el trabajo con mindfulness, relacionando la calidad del sueño, ¿no? y estableciendo cómo las 8 semanas de entrenamiento en mindfulness mejoran la calidad de sueño en los estudiantes.
Yo específicamente hice una investigación en médicos anestesistas que padecían de burnout y tenían trastornos del sueño, y un trabajo de 8 semanas con mindfulness realmente tuvo muy buenas repercusiones en el burnout que padecían y en los trastornos del sueño. Los estudios también en 2011 de Caldwell demostraron que habían 4 dimensiones mindfulness significativas asociadas a una mejor calidad de sueño, que era la autoobservación, no juzgar la experiencia interna, no reaccionar y actuar con conciencia. Estas variables, como dijimos, se vinculan a la actividad del neocórtex y de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales regulados. No esta mente de mono dispersa, no regulada, sino a los procesos cognitivos regulados. Bueno, seguimos viendo investigaciones diferentes que tal vez les puedo pasar luego la presentación para que la vean con más detenimiento, pero creo que lo más importante es como destacar esto, ¿no? La función de modulación psicobiológica de mindfulness a través de la atención y de la dirección de los procesos cognitivos y emocionales y sensoriales en una integración conjunta, ¿no? Que permite que los pilares de mindfulness estén funcionando y estén regulando toda nuestra fisiología, ¿no? El córtex prefrontal, dorso lateral, se activa al inducir la atención de las 8 vías sensoriales, que es uno de los trabajos de mindfulness, y el córtex prefrontal, medial y orbitofrontal, se activa con la metacognición. Entonces, estas 2 funciones, la de la metacognición y la de la activación de las vías sensoriales, son las reguladoras de los automatismos, de todas estas reacciones que son más poderosas que nuestra capacidad de pensar y de frenarnos, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de cuando conducimos en el tránsito, que es, digamos, sería tan innecesario vivir estresados si igualmente los semáforos no van a funcionar a nuestro deseo, ¿no? Porque no estamos calmados. Pero esos automatismos, esa incapacidad de regularnos, nos asalta y nos hace perder la estabilidad, ¿no? Entonces, cuando activamos estas capacidades de metacognición y de conciencia, podemos estar más, digamos, más en nosotros mismos y menos en piloto automático. Entonces, la conclusión es que la práctica de mindfulness produce una modulación psicobiológica que reduce los estados de hiperactivación fisiológica, cognitiva y emocional presentes en los trastornos del sueño, siendo de esta forma una herramienta eficaz para su recuperación. Bueno, gracias por su atención y a ver, espero las preguntas que tengan para seguir. Vale, muchísimas gracias, doctora. Bueno, aunque fue como en 2 platos que terminamos de disfrutar su presentación, creo que igual las preguntas iban muy acorde a lo que usted venía comentando, ¿no? Voy a habilitarle el micrófono a Guadalupe, que creo que tiene algo adicional de preguntas que hacer. Muchas gracias doctora, muy interesante este tema y definitivamente pues una herramienta muy útil en el tratamiento de los trastornos del sueño. Bueno, haré algunas preguntas que fueron llegando. Nos preguntan si el tratamiento es el mismo cuando hay insomnio asociado a dolor. El enfoque mindfulness, digamos, no es que sea el mismo. El eje central es el mismo.
Lo que puede variar son las prácticas y los ejercicios, porque ahí tendríamos que hacer una composición para dolor y para trastornos del sueño. Pero el eje de trabajo es el mismo. Tal vez lo que se modifica es la modalidad de las prácticas, digamos, la extensión de las prácticas, las diferentes, digamos, los diferentes protocolos que se pueden usar en las prácticas. Pero esto que transmitimos hoy, o sea, los diferentes campos sobre los que trabaja mindfulness, es el mismo. Cada patología tiene un protocolo específico, ¿no? Dolor tiene un protocolo específico, sueño tiene un protocolo específico, y bueno, cuando hay una combinación de ambos, obviamente hay una modificación de esos protocolos, ¿no? Ok, muchas gracias. Ángela Páramo dice, doctora, muchas gracias por esta excelente charla. Tengo una pregunta. Para el manejo del insomnio, ¿se puede combinar mindfulness con las técnicas cognitivo-conductuales clásicas o de segunda generación? ¿Y cómo sería esta terapia combinada, si puede llamarse de este modo? Sí, perfectamente se pueden combinar. Cada terapeuta usa sus protocolos de abordaje de acuerdo a las características del paciente, ¿verdad? Creo que el uso de ambos protocolos no es excluyente, ¿no? En mindfulness se trabaja con 8 semanas, ¿no? Cada semana tiene un protocolo diferenciado, ¿no? que muestra el avance en esas diferentes áreas que estuvimos trabajando, y creo que puede ser muy oportuno incluir, ¿no?, un protocolo de tratamiento cognitivo-conductual, que puede ser de apoyo si es que el paciente lo requiera de esa manera, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho la modalidad de ver en cada paciente cuál es el protocolo adecuado a utilizar, ¿no? Claro, como en todos los casos, siempre pues personalizar Claro. el tratamiento, ¿no? Personalizar el tratamiento, exactamente. Incluso yo me he tenido que enfrentar a una variable inusual, que es que en España, cuando yo estuve 15 años trabajando allí, ¿no? Entonces, todos los pacientes seguían con mucha dedicación los protocolos, hacían las anotaciones, hacían los ejercicios, eran muy ordenados en su manera de continuar el tratamiento. Y cuando llegué a Uruguay me encontré con que aquí nadie es consecuente con los protocolos, nadie llena los cuestionarios, entonces tuve que realmente hacer modificaciones importantes para poder dar continuidad a un enfoque personalizado del tratamiento, ¿no? O sea, creo que en eso es el profesional que tiene que ir adecuando la herramienta al paciente. Claro, gracias. Por acá nos dicen, yo como médico que trata a pacientes con insomnio, ¿a quién debo referir a un paciente para que reciba entrenamiento en mindfulness? Bueno, a un profesional que se dedique a ese entrenamiento, ¿no? Generalmente, ¿qué profesionales, o sea, quiénes se entrenan en mindfulness dentro de las ramas de la salud? ¿Es solamente psicólogos? ¿Lo pueden recibir otros profesionales? No, generalmente los terapeutas y los psicólogos. Recordemos que mindfulness es un tratamiento cognitivo-conductual de tercera generación, como lo nombraba al principio, ¿no? Yo creo que el profesional más confiable es un psicólogo formado como terapeuta. En este momento, digamos, hay muchas personas que desarrollan talleres mindfulness, ¿no? Pero no todos tienen la formación psicológica necesaria para abordar a los pacientes con trastornos de insomnio. Claro. Es un poco lo que comentaba la colega, ¿no? Es decir, para evaluar si el paciente requiere además un apoyo de una terapia cognitiva de segunda generación, para evaluar si hay que incluir otro tipo de apoyo terapéutico en el paciente. Es decir, es el profesional formado psicológicamente o médicamente el apto
para abordar un paciente con una patología de trastorno del sueño, ¿no? Claro, Y para desarrollar una terapéutica. Claro, quizás la persona puede investigar en el campo del mindfulness con fines de mejorar, digamos, él mismo de repente algo desde su punto de vista de su vida diaria, quiere mejorar su manera de funcionar diariamente como un alimento personal, psicológico, pero de ahí a que tú tengas la capacidad de aplicar todas las herramientas para crear una terapéutica dirigida a una persona que está teniendo un padecimiento, por lo que entiendo que usted quiere decir, tiene que haber un entrenamiento de altísimo nivel para que la persona pueda ser atendida de manera adecuada. Y esto es muy importante que lo comentemos porque, como bien sabe, ahorita hay una tendencia a existir todo un grupo de personas que se involucran en la terapéutica sin tener quizás el conocimiento básico o el sustrato básico, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer énfasis en eso. Exactamente, yo creo que estás diciendo justamente lo correcto en este sentido. Y yo cuento mi experiencia, yo he tenido en los grupos mindfulness muchos pacientes que venían de ser meditadores, pero que no habían llegado a comprender lo que era la meditación y lo que era, digamos, mindfulness, conciencia plena, ¿no? Porque no es lo mismo ponerse a meditar que entender el proceso de la meditación globalmente y fisiológicamente. Y enseñarle a otro para que modifique a nivel de circuitos y neurotransmisores lo que está ocurriendo para que pueda tener un resultado. Exactamente. Cuando se le dice a un paciente, por ejemplo, tú ahora vas a sentarte, vas a cerrar los ojos, vas a respirar profundo. Y si tienes una sensación corporal, tienes que escucharla, investigarla y no reaccionar, porque justamente eso es activar la metacognición y la activación de las vías sensoriales. Digamos, el paciente, si no recibe una explicación de cuál es la importancia de por qué él no tiene que reaccionar, va a seguir reaccionando y va a seguir rascándose porque le picó acá y acá porque el pelo le molestó y no va a entender la importancia que tiene la no reacción en la maduración de su sistema, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo investigar de forma autónoma, autodidacta, entrar en calma, sí, tranquilizarse, porque hay herramientas en internet muy válidas para eso, a entender el proceso y llegar a una verdadera modulación psicofisiológica. Claro. Son dos niveles. Sí, es importante. Yo me recuerdo un caso de un paciente mío que tratamos con insomnio, que después él se autodenominó terapeuta porque se le había enseñado varios métodos de control de trastornos, digamos, distorsiones cognitivas, métodos. Entonces él comenzó como que a tratar a toda la familia él, pues, ¿no? Claro, quizás aquí no había mucho que lamentar porque quizás sí ayudó con algo de higiene de sueño, pero eso es de muchísimo cuidado, ¿no? Y eso es importante, que no por el hecho de que no estemos trabajando con fármacos y de que no estemos trabajando, digamos, con elementos terapéuticos que de repente son farmacológicos o físicos, no significa que son inocuos. Mal empleados pueden tener consecuencias lamentables y tienen que ser manejados por profesionales. Claro, sí. Y además porque hay un componente que yo lo nombré al pasar, que es la indefensión aprendida, cuando los pacientes tienen un trastorno y ven con el paso del tiempo, perdón. No se preocupe, que la tenemos como una hora hablando, doctora, es por eso la tos. Y ven con el paso del tiempo que no mejoran, eso no es inocuo. Claro. Tiene serias consecuencias psicológicas. Claro. Es lo que yo hablaba de la indefensión aprendida. Claro, lo que usted comentaba referente a que, bueno, no sé si es cómo explicarlo en palabras sencillas, ¿no?
quizás déjeme ver si yo lo comprendí de cierta manera. Es sencillamente como que, bueno, ya yo no tengo nada que hacer aquí, ya lo que he intentado ha fracasado, e inclusive usted no me puede ayudar, o sea, ya aquí ya yo entregué. Entonces, claro, esto es la indefensión aprendida, que tiene consecuencias psicológicas y emocionales. Por eso yo soy muy cuidadosa cuando recomiendo, por ejemplo, a alguien una técnica, en tratar de tener la mayor certeza de que siga un proceso que dé resultados, porque es lo que yo siempre comento, la desilusión después es muy difícil de levantar. Claro. Es lo mismo que cuando un paciente dice, voy a empezar una terapia, y va y fracasa porque el psicólogo no le mereció confianza. Bueno. Ay, doctora, como le dije, es que la tenemos mucho tiempo hablando. Esa es parte del problema. Pero bueno, ya estamos terminando. Solamente tenemos por acá un par de presentaciones más. La felicitan por la presentación. Julieta Consigli dice muchas gracias, muy interesante. Araceli Martínez dice muchas gracias, excelente presentación. En Facebook también la felicitan, le mandan saludos. Y bueno, por acá hay un par de preguntitas más y ya la dejamos descansar y también atender a sus pacientes, que sé que tiene una tarde ocupada. Daniela Guarneros pregunta, ¿podríamos lograr un mejor resultado en la práctica de mindfulness para mejorar el sueño si lo integramos como parte de terapia de aceptación y compromiso? ¿O los resultados serían los mismos si lo abordamos como una técnica individual? Bueno, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia mindfulness. Okay. Es una modalidad mindfulness, o sea que podemos considerarla dentro del grupo mindfulness. Claro. La que está incluido dentro de. Okay. Está incluida dentro de, ¿no? Okay. Muchas veces se hace más hincapié en un aspecto o más hincapié en otro, pero claro, es una terapia mindfulness y está considerada. De esa manera. Ok, yo creo que ya para terminar preguntan, por lo menos, ¿qué conoce usted hacia el sur, Uruguay, Argentina? ¿Dónde se forman las personas en mindfulness desde el punto de vista profesional? ¿O qué institutos reconoce usted y recomendaría? Bueno, ahora la ventaja de esta pandemia es que podemos educarnos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Con estos cursos en línea, entonces de pronto si tiene alguna recomendación, porque creo que esa sería la pregunta que quedaría, ¿no? Para los terapeutas y especialistas que quieran formarse en mindfulness, ¿cómo buscar un lugar que sea realmente académico, que tenga el respaldo científico? Bueno, yo recomiendo mucho en la Universidad de Zaragoza a Javier García Campayo. Ok. Él tiene una larga trayectoria y tiene un equipo de gente muy valiosa y hace formación online. Ok, voy a anotarlo en el chat para que lo tengan los asistentes. En Zaragoza. Sí, Zaragoza. Pero el doctor Javier García. García Campayo. García. Ok. Campayo, debe ser así. Bueno, doctora, yo creo que ya es momento de que cerremos, tenemos como 1 hora y media. Y de verdad, muy agradecidos todos con su tiempo, Muchas gracias que nos ha enseñado. Disculpen por la falla tecnológica y de voz. Nosotros abusamos de sus cuerdas vocales. Guadalupe, no sé si quieres entonces cerramos, doctora Mirna. Claro, pues yo creo que aquí cerramos. Entonces, nuevamente, doctora, muchas gracias por compartirnos. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que les haya quedado como una visión integrada y sólida de lo que es el trabajo en mindfulness y de la utilidad que puede ser esta herramienta para usarla en el consultorio con los pacientes.
Así es, pues definitivamente una herramienta más. Muchas terapias basadas en mindfulness para enfocar diferentes patologías, así que creo que puede ser una herramienta muy válida para todos. Seguro. Así es. Pues muchas gracias y recuerden que la idea es darle al paciente un tratamiento personalizado en cualquier abordaje que hagamos, un tratamiento multidisciplinario. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer nuevamente de parte de la Comisión de Educación de la FLAS. Recuerden que nos queda un conversatorio más dentro de 2 semanas. Estará hablando el doctor Marín sobre somnolencia y también estará por aquí el doctor Ariel Cisternas para hacernos la invitación final a nuestro congreso, que será 3 y 4 de septiembre. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Que tengan gracias por las excelente preguntas tarde. también. Seguro. Gracias, doctora. De repente, si hace falta y si preguntan más por el Facebook, le hacemos llegar las preguntas para podérselas responder a los que nos siguen. Perfecto. Sí, Vale. sí, perfecto. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.